favor, mediante el chat, me puedan confirmar si todos alcanzan a escucharme de manera correcta, sin interferencias, por favor. Sí se escucha, ¿no? Ok, perfecto. Bien. Muy buenos días, estimados participantes. Quien les saluda es el psicólogo José Antonio Plasencia Juscamaita. Esta mañana vamos a compartir sobre un tema muy importante y a su vez interesante para el contexto en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. El siguiente tema que les presento a continuación lleva por título Acompañamiento socioemocional frente a la pérdida emocional o manejo del duelo por pérdida en el contexto COVID. Eh, Siempre es de suma importancia comenzar agradeciendo al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP por el interés que le brinda a los aspectos que tienen mucho interés social eh, en cuanto a, en cuanto a lo que estamos viviendo, ¿no? Siempre brinda la oportunidad y abre puertas al conocimiento en relación al contexto que estamos viviendo y eso es digno de resaltar de cualquier centro de formación al cual nosotros debemos de saludar y a la vez reconocer. Bien, el tema que tenemos el día de hoy, queridos amigos, queridos participantes, conlleva un trabajo que se ha venido estructurando incluso de manera, podemos decirlo, en otros espacios, en otros contextos, en otras circunstancias. De por sí, nadie tenía esperado, nadie tenía esperado el hecho de que bueno, nos suceda de que surja un virus y llegue a calar tanto en nuestra población, ¿no? A nivel mundial. Nadie estaba preparado para nada. Tuvimos que establecer medidas, incluso algunas drásticas y muy rápidas, incluso algunas carentes de sustento científico, algunos carentes es decir, llegamos a un momento de decir todo vale, todo lo que haga bien vale, ¿no? Entonces, es ahí donde todos los sistemas de salud colapsaron, particularmente el sistema de salud mental. Es donde ya, pese a las deficiencias que teníamos a nivel del país, se fueron sumando algunas otras o se hicieron ya más evidentes las carencias que tenemos a nivel de lo que, bueno, en todo lo que respecta a salud mental. Bueno, un paréntesis en este momento. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micros, por favor, para evitar interferencias. Y también les voy a pedir de todas formas que cuando vamos a interactuar lo vamos a hacer mediante el chat, preguntas que pueda yo hacerles o algunos aportes que ustedes quieran eh, participarme. Yo voy a poder interactuar con ustedes mediante la cámara. Ahora, si desean utilizar el micro, vamos a acabar la parte teórica. Una vez que acabemos las presentaciones que yo tengo, vamos a poder interactuar mediante el micro y va a estar abierto para que todos podamos participar. La idea de aquí es poder eh, generar, generar conocimiento mutuo, no solamente de mi parte, ¿sí? Yo también estoy dispuesto a poder aprender de ustedes, dado de que toda experiencia y toda experticia se basa también en el conocimiento aprendido, ¿no? Y no solamente tienes que ver con el hecho de lo que tú conoces, sino también es parte de poder aprender de las otras experiencias que se tienen, ¿sí? Bien, vamos a comenzar, queridos amigos. Lo que queremos el día de hoy, queridos amigos, es ofrecer, ¿sí?, unas pautas en el caso de que una persona se enfrente a una situación de duelo por muerte de un familiar. Estos momentos en los que tantas familias están viviendo una pérdida significativa, generalmente de abuelos y abuelas y otros familiares que también pertenecen al grupo de riesgo establecido por la Organización Mundial de la Salud, están teniendo pérdidas abruptas, muy rápidas y poco previstas. Dentro de ello, lo que se quiere es describir cómo es esta situación y poder ver qué se puede hacer al menos para mitigar o llegar al espacio donde esta persona no pueda perder su capacidad de adaptación a su entorno, que es lo que necesita y requiere para poder desenvolverse. Muchas pautas
bueno, que en otras circunstancias se aplicaban, como les decía, en el caso del duelo, se han visto obstaculizadas casualmente porque nadie esperaba que el virus llegue, por la otra necesidad de mantener el confinamiento y las distancias de seguridad. ¿Qué sucede? A esto de la dinámica de una pérdida abrupta en un hogar, eh, en un hogar, en una situación familiar afín, etcétera, se le suma el hecho del confinamiento. Bueno, enhorabuena, ya Perú está saliendo de esa etapa del confinamiento, pero ya se está hablando y se está previendo de que posiblemente lleguemos a establecer medidas de confinamiento en un futuro, ¿no? Es como ya lo está haciendo algunos países. Por ejemplo, ayer España lanzó su alarma diciendo que en algunas regiones ya van a volver al confinamiento. Entonces, esto también también genera circunstancias que van a ir en contra o van a vulnerar la salud mental de las personas. Y lógicamente el tema de las distancias de seguridad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes, yo les digo, ahora ya no podemos abrazar, ahora ya nosotros no podemos darnos la mano, dar un beso en la mejilla. Estos aspectos o gestos de cariño ya no se pueden dar de manera libre, ¿no? Lo hacemos con los familiares cercanos, con los que convivimos o con los que dormimos, pero el detalle está en que tú ves a un amigo y hemos llegado ya a otros puntos, a otros espacios de poder saludarnos de manera diferente. Aspecto que no a todos les sienta bien, por decir, ¿no? En el hecho de querer abrazar a alguien y no puedas hacerlo, o alguien que ves de tiempo y no puedas hacerlo, también implica una carga emocional bastante fuerte. Y esa carga emocional muchas veces, al no ser bien manejada, lo que va a desencadenar es posiblemente algún tipo de síndrome o alteración a nivel de la afectividad de la persona y también el aspecto conductual y cognitivo. ¿Sí? Es importante que siempre nosotros como seres humanos no dejemos de pensar en ello, en que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos esa posibilidad, ¿sí? De sentirnos mal, sentirnos tristes, sentirnos enojados, sentirnos frustrados, sentirnos preocupados y hasta ansiosos. Eso debemos de entender. ¿Qué pasa? Cuando somos personal de salud, generalmente nosotros pensamos de que llega un momento en nuestras vidas que somos intocables y que a nosotros no nos va a pasar, ¿sí? Particularmente el ser humano que piense que esta situación difícil, más allá del contexto de que puedas perder un familiar directo, porque a todos nos sucede con COVID o sin COVID, me refiero al hecho y a la circunstancia de que puedas tú tener un familiar o una pérdida, puedas tener una pérdida familiar donde no puedas despedirte de esa persona, no puedas abrazarla, no puedas verla por última vez, incluso también el hecho de eh, ni siquiera tener el soporte, ¿no? De las personas que te quieren. Miren, Ayacucho, los que trabajamos en la ciudad de Ayacucho y podemos verlo, eh, ¿qué pasa, no? Fallece alguien, lo que era, ¿no? El contexto normal, entre comillas, era fallecía alguien, se le enterraba, bueno, se le hacía todo lo que son todo el proceso fúnebre, ¿no? Se le velaba por tantos días, mientras eso los familiares o los deudos en este caso recibían la visita de otros familiares, amigos, cercanos, lejanos, etcétera, ¿no? Posterior a ello se hacía la misa de quinto día, una vez más cada mes se realizaba y se congregaba gente que estimaba y que quería a la persona, perdón, que había fallecido. Entonces, eh, ahora ya no se da eso. De alguna u otra forma, dentro de la realidad para nuestra zona, de la zona de Ayacucho, hablo específicamente, esta situación ahora ya no se da, no se puede dar. Pese a que, bueno, sí he tenido algunas, han llegado a mi oído, vamos a llamarlo así, de algunas familias que pese a que se les da la recomendación, han hecho estas reuniones y aún así, bueno, lastimosamente por hacer esas reuniones se han contagiado más personas, ¿no? Lógicamente no era por COVID el fallecimiento de este ser, pero dentro de esa persona hubo un infectado que infectó a los demás. Ya generó otro tipo de desenlace esta circunstancia, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es de que nosotros en una situación así,
más aún en la región de Ayacucho, la zona Sierra Centro, incluso también en las zonas del centro, ¿no? Que puede ser Lima, para el norte, este tema de no despedirse de un familiar o verlo en la mañana y en la noche verlo con una crisis de neumonía y que fallezca abruptamente, conlleva mucha carga emocional, mucha tensión emocional que va a hacer que una persona se vea como que desarmada frente a un hecho bien complejo. Vamos a comenzar a definir el duelo. ¿Qué es el duelo, queridos amigos? Imagino que todos algún momento hemos escuchado eh, de alguna u otra forma qué podría ser el duelo o de qué incluso hemos vivenciado ciertos duelos. El duelo, queridos amigos, es un proceso natural que sigue una pérdida significativa, ¿sí? Proviene del latín dolor, es una manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. Si no duele, como se dice, no es duelo, ¿sí? Es un proceso natural, ¿sí? No una enfermedad. Lo primero que tenemos que entender, queridos amigos, el día de hoy, esta mañana, es de que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural. El duelo es una manifestación natural del ser humano frente a la pérdida significativa de alguien, ¿sí? De alguien que haya tenido mayor cercanía o vínculo contigo. Ahora, este es hablando en el contexto o en la forma de al menos entender de una familia, ¿sí? También existe, a ver, yo les preguntaría algo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes no han sentido dolor cuando de pronto perdieron la billetera con algunos con unos soles o dólares en ella? ¿O a quién no le dolió cuando, por ejemplo, estuviste caminando por la calle y lastimosamente te robaron el celular? En esas circunstancias uno siente dolor. En esas circunstancias uno tiende a manifestar, ¿sí? Tiende a manifestar un sentimiento, una carga de sentimientos, emociones que pueden ir generalmente orientadas al dolor. Ahorita más adelante vamos a ir viendo qué características específicas manifiesta el duelo o el dolor en este caso, ¿no? Pero todos tenemos duelos y los duelos de manera específica se van manifestando frente a la circunstancia que nos sucede. Entonces, siempre tiene que haber la predisposición del ser humano para sentir dolor, está ahí latente. Yo les digo algo, a ver, golpéense aquí con una liga en en las palmas de su mano o en la parte posterior y les va a doler, hay dolor ahí, fisiológicamente hablando. Si yo, por ejemplo, comienzo a recordar algún hecho de que pude haber perdido un familiar cercano, también eso me ocasiona dolor y eso es ya a nivel emocional. Entonces, es importante considerar que el duelo está presente o el ser humano está predispuesto a sentir dolor, ¿sí? Pero no es una enfermedad, queridos amigos. Ya comienza a ser enfermedad cuando se aúne o está de manera como llamamos en el campo clínico, ¿no? Ya este duelo es comórbido con alguna alteración, por ejemplo, de índole del estado de ánimo, una depresión, qué sé yo, o un trastorno de ansiedad, de alguna forma que genere algún tipo de complicación a este proceso natural, ¿sí? Vamos a ponernos más en contexto. Si yo soy una persona como de común, de a pie, que no tiene diagnosticada una posible enfermedad mental, vamos a llamarlo así, un trastorno, una alteración, lo que yo puedo encontrar o puedo identificar ahí es de que estoy predispuesta a sentir dolor en cualquier momento, como les digo, pierdo la billetera, me roban el celular, me golpeo con algo, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando a ti te da esta circunstancia de que lastimosamente fallece un familiar, y obviamente que ahí vas a tener tu proceso y vas a tener que llevar ese proceso. Pero si ya no eres una persona de a pie que está manejándose en la vida de manera rutinaria, sin tanta carga, vamos a llamarlo así, sin una sintomatología, no va a haber mucha afectación. Pero el detalle es que al momento de que tú te encuentres con una situación así y si tengas una depresión, tengas una ansiedad,
lógicamente el proceso natural del duelo va a ser más complejo. Va a ser un espectro en el cual vas a tener que primero trabajar el tema de la depresión, porque la depresión lo que va a hacer es incrementar las posibilidades de, va a incrementar las posibilidades de que tu afección sea más intensa. Entonces, eso es importante considerar en cualquier ser humano. Ahora, no hay estudios aún, este es algo que se está estudiando, pero no hay estudios específicos que nos digan cuál es primero, cuál es segundo. La predisposición está por el ser humano, está presente ahí a sentir duelo, a sentir dolor. Esa es la predisposición, está ahí, es tanto biológica como psicológica, ¿sí? El detalle está, el detalle está en que la circunstancia puede suceder en cualquier momento. También eso está ahí presente. El detalle es de que cuando ya se suma algún tipo de alteración, vamos a llamarlo así, no sé, una depresión, una ansiedad, como les refiero, lo que va a ocasionar es que justamente acá hay que ver cuál es el que se da primero. Puede ser que tú tengas ya una enfermedad, una depresión, y pierdas a alguien. Y si pierdes a alguien, lógicamente todo va a ser más intenso. Ahora, si no la tienes y también pierdes a alguien, aún ese punto es el que está todavía en discrepancia, ese punto está todavía en que de manera científica no se puede corroborar. No se puede corroborar específicamente qué es lo que sucede o cómo es que se puede generar un efecto causa-consecuencia o al menos un causa-efecto, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero hasta ahorita lo que tenemos en información es suficiente para ir ya tomando medidas necesarias para poder intervenir frente al duelo, ¿sí? A ver, permítame un momento. Ahí está. Vamos a definir de manera más específica, o vamos a llamarlo así, teórica, al duelo. El duelo, queridos amigos, bueno, la última versión del DSM-5 no está validada todavía, o el uso no está autorizado del DSM-5, que es el manual de diagnóstico en el que se utiliza mucho en salud mental. Bueno, este manual es brindado por la Asociación Psiquiátrica Panamericana. Define el duelo como la reacción ante la muerte de una persona querida. ¿Sí? La pérdida de un ser querido es considerada como uno de los estresores vitales de más alta intensidad. Miren qué interesante, miren lo que dice. Eso lo refiere el DSM-5, bueno, en su presentación del DSM-5 está presente, pero se basa en la definición que hace Holmes en el año de 1967. También se habla de que se trata de un proceso natural y no de una enfermedad que haya que evitar o de la que haya que curarse, no siendo un sentimiento único, sino una compleja sucesión de manifestaciones que precisan un cierto tiempo para ser elaboradas. Miren qué interesante. Este es un proceso natural, queridos amigos, y no es una enfermedad. A veces y me incluyo en este grupo. Anteriormente creía que el duelo sí puede ser considerado como una enfermedad porque genera ciertos cambios en la rutina que uno tiene. Sin embargo, no es una enfermedad, es un proceso. Y es un proceso en el cual uno tiene que tener unas herramientas o las herramientas necesarias para poder sobrellevar este hecho. ¿Sí? El hecho de ser un proceso, el hecho de ser un proceso implica mucho el tema de que nosotros, a ver, yo les pregunto algo, todos en el ciclo de vida terminamos ¿en qué? En muerte. Todos vamos a llegar a morir en algún momento, ¿ya? Y al momento de llegar a morir, lo que va a pasar ya es parte de un ciclo vital, ¿sí? Un ciclo de vida. Nuestro ciclo de vida termina con la muerte, ¿ya? Entonces es parte de un proceso. Entonces, en la etapa de la muerte ya es donde nosotros cumplimos o terminamos nuestra vivencia y llega ya como parte de proceso se entiende, ¿sí? Como parte del proceso se entiende que el duelo es innegable en cualquier circunstancia de vida. El duelo por muerte, a eso me refiero. Perdónenme, estoy un poco mal de la garganta, pero bueno, estoy haciendo... la idea es que ustedes... A ver, ya. El duelo constituye, queridos amigos, uno de los procesos más perturbadores de la vida.
¿sí? Y resulta difícil imponer un límite arbitrario en el tiempo de duración de este. Es decir, como les decía, ¿no? Los estudios que hasta ahora se han hecho solamente están aún, vamos a llamarlo así, en un 60%, no aún en un 100%, a razón de que el ser humano es complejo. La misma dinámica de manejar los procesos afectivos, cognitivos, conductuales de una persona o de un ser humano no implica poder establecer un límite específico de cuánto tiempo dura el duelo. Podemos utilizar algunos indicadores, por ejemplo, ya que hablamos del DSM-5 o del DSM-4, donde hablamos que una depresión tiene que pasar el periodo más o menos de 6 meses. Si ya ha pasado los 6 meses, ya hablamos de una cierta cronicidad de la depresión y demás. En este caso del duelo en específico, no. Ahora, también tenemos que tener, bueno, entiendo y veo algunos conocidos en esta ponencia o en este evento, no me van a dejar mentir, y a veces podemos creer que el duelo a veces se puede estar manifestando, pero los que estamos en el lado clínico y vemos casos así, podemos de repente interpretarlo como una depresión, cuando no necesariamente tiene que ser así. Es por ello que los psicólogos nos apoyamos en la entrevista psicológica o en la entrevista psicodiagnóstica, que permite al menos hacer análisis diferenciales de la circunstancia o la sintomatología que tiene esa persona en ese momento. Así que hay que tener mucho cuidado, porque a veces el duelo se puede disfrazar de una sintomatología de depresión o de ansiedad. Vamos a ver más adelante cómo es una sintomatología, entonces hay que saber diferenciarla, hay que saber encontrar los indicadores y también ponernos en contexto. Y cuán importante es, queridos amigos, preguntar si en el último momento, en el último tiempo de vida, incluso los test o los materiales psicométricos que existen para poder indagar lo que es depresión y ansiedad, hablan de algún espacio si ha perdido a alguien en un momento, pero es mejor y más nutritivo que el mismo psicólogo, la misma persona que se encarga de tener, de intervenir en estos casos, tiene que tener información vital de la persona, no mediante un test. Considero yo que debería ser mediante una muy buena entrevista. Una entrevista que implique que la persona cuente qué es lo que le está sucediendo y cómo, en qué contexto se está dando esta sintomatología. Eso es muy importante, incluso para llegar a un diagnóstico. Perder a alguien, queridos amigos, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y sostenida. Es un proceso, sí, es un proceso natural. Como parte de este proceso, necesitas compartir lo que está sucediendo. ¿Necesitas estar acompañado? Sí, se necesita estar acompañado y sostenida en el sentido de que necesitas ese apoyo y ese aliento para seguir adelante. Eh, Miren que esta definición lo puse ahí porque quería hablar en este sentido. Hoy, por el COVID, no podemos de manera específica acompañar, no podemos sostener. Hay limitaciones. Lo podemos hacer mediante los medios tecnológicos. Aún así, el medio tecnológico no permite incluso ser empáticos de manera específica o de manera plena. El hecho también de compartir algunas cosas no ayuda o no es una circunstancia plena que te haga sentir realmente apoyado. Yo puedo llamar a una persona que ha tenido un duelo o una pérdida, perdón, y le puedo decir, hey, estás conmigo, mis sentidas condolencias, te puedo apoyar, estoy dispuesto a poder apoyarte en todo. ¿Esa llamada puede ser muy, muy buena? Sí. Sin embargo, en muchos aspectos, el ser humano, por ser un ser de compensación innato, como se dice, de acuerdo a las emociones, lo que decía Antonio Dalmacio, el ser humano busca compensar sus emociones, y más aún si hay cercanía o contacto físico frente a de lo que te está sucediendo, es mejor. A nivel neurobiológico, o vamos a llamarlo a nivel, eh, mm, bueno, en la neurociencia se ha podido identificar de que al momento de que una persona llegue o recibe un abrazo, libera oxitocina. La oxitocina es una neurohormona, la neurohormona de las relaciones sociales, o es la que te hace anhelar un abrazo, un cariño, un gesto y te hace sentir bien. Miren, hasta biológicamente, lo que hace un abrazo es muy importante porque ayuda también a que existan reacciones químicas dentro del cuerpo y estas a su vez permitan que tú anheles y puedas hacer eso, puedas hacer lo mismo. Si abrazas, aprendes
Si recibes un abrazo, aprendes a abrazar a los demás. Y esto biológicamente tiene su explicación también. Entonces, imagínense, ahora que no se puede hacer de esta forma, el mismo cuerpo a una adaptación que ya tenía tiene que generar nuevos cambios. Una de las partes específicas y que preocupa en realidad es de que no se está especializando o no se está tomando muy en cuenta los rezagos que va a dejar esta circunstancia de COVID o esta circunstancia de pandemia en los hogares, porque la salud mental ya se está viendo mermada, ya se está viendo vulnerada. A ver, dentro de todo lo que hemos podido nosotros escuchar hasta ahora, podemos ver y podemos sacar una conclusión, no solamente el día de hoy, en otras experiencias que hemos tenido. Vemos de que muchas personas ya han desarrollado ¿qué? Conductas compulsivas, como por ejemplo colocarse o aplicarse alcohol en gel constantemente. Hemos visto que las personas han llegado a desarrollar una especie o un síndrome, vamos a llamarlo así, de fobia social, de no pedir la cercanía. Hemos visto también personas de que están muy ansiosas y no permiten o no quieren estar en espacios cerrados con mucha gente. Entonces, estamos viendo ciertas afecciones que no de pronto necesariamente tienen que ser patológicas, pero ya están dando algunos indicadores. Imagínense, si nosotros ya de por sí, el Perú como país, bueno, no me gusta el término porque resulta peyorativo, pero como país tercermundista, si vamos a ponernos un poquito así, me permito ser un poco peyorativo con fines académicos y que se me pueda entender mejor, en el sentido de que uno pueda, eh, uno en el momento de que de una infección o algo, puede generar algún tipo de indicador, pero ya anteriormente el Perú estaba considerado como uno de los países con una alta tasa de ansiedad, depresión, bueno, trastornos del ánimo, e incluso éramos uno de los países que estaba dentro bueno, era cabeza, ¿no? En sintomatología de depresión. Imagínense esto, ¿no? Eso era sin contexto COVID. Súmale el contexto COVID, las cifras ahora deben ser muy alarmantes. ¿Ya? Entonces, importante ello, ojo que esta depresión también ha sido estudiada en adultos mayores, en niños, en adolescentes y en todas las etapas de vida. Entonces, si nosotros vemos, o al menos dentro del contexto, nos ponemos a pensar más en lo que puede suceder, hasta esa situación nos genera ansiedad, ¿no? Entonces debemos de tener muy en cuenta ello y comenzar a prever. Miren, los profesionales de la salud nos basamos en dos líneas específicas y hablo de los psicólogos, la labor preventiva y la labor promocional. Ambos van de la mano, son los siameses inseparables. Entonces tenemos que trabajar. Ahora vamos a comenzar a interactuar. Ya, miren, yo les digo algo. Comienza el confinamiento en la ciudad de Lima, bueno, en el Perú, el 16 de marzo del 2020 se dicta el estado de emergencia sanitaria. Correcto. La pregunta es, y quisiera que ustedes participen mediante el chat, por favor. Se dictan las medidas sanitarias el 16 de marzo. Correcto. ¿Desde cuándo ya se sabía que existía el virus? Es la pregunta. ¿Tuvieron conocimiento? A nivel mundial, ¿no? Más o menos desde cuándo. Inicios de año nos dice Ronald, ya, sí. Diciembre de 2019 nos dice, sí. Correcto, Nancy, correcto, Pedro. Sí. ¿Qué pasa? Cuando ya se sabía que en Wuhan, ¿sí? Ya había un brote, ya había un brote. Gracias, Nancy. Me quitaste la frase de la boca o de la palabra de la boca. Pensábamos que no iba a llegar acá. Parece que este pensamiento que Nancy nos refiere, y también yo lo digo, nos creíamos invencibles, nos creíamos personas que jamás ese virus, yo escuché, ¿sí? En conversaciones, no sé si fueron jocosas o no, pero escuchaba incluso de que ese virus que va a poder cruzar el mar, eso no va a pasar, bueno, los chinos siempre por hacer cosas, bueno, infinidad de cosas. La pregunta es diciembre de 2019, ¿ya? Creo que la mayoría coincidimos en esta fecha. Diciembre del 2019 se sabe porque ya nosotros también festejamos nuestras fiestas navideñas pensando en el virus, o al menos con las noticias que venían del extranjero. Entonces, sucede ahí, hemos tenido enero, febrero,
hasta, bueno, mediados de marzo. Ya no contemos marzo. 2 meses. 2 meses. Incluido diciembre. ¿Ya? Incluido diciembre que sean 3 meses. La pregunta para ustedes esta mañana es, queridos amigos, ¿se habrá hecho en esos 3 meses antes que llegue el paciente cero a nuestra capital? ¿Se habrá hecho labor preventiva? ¿Se habrá hecho labor promocional? ¿Qué opinan ustedes? No se hizo. No se hizo. Es cierto, no se hizo. La pregunta también que ustedes, y tenemos que ponernos en contexto, queridos amigos, para que nosotros podamos tener, o sea, tenemos que conocer la realidad cruda para poder intervenir sobre ello. Cuando se comenzaron a construir, vamos a llamar así, los hospitales de emergencia o de campaña? ¿No se hizo ya cuando estaba el virus aquí entre nosotros? ¿Mm? Recién se comenzaron a construir los hospitales de campaña. El uso de mascarillas, el uso de guantes, bueno, equivocadamente que la OMS recomendó, etcétera. La circunstancia es el que nosotros como Estado, lastimosamente en el tema de salud, hemos reaccionado o hemos esperado a que llegue para recién actuar. Y eso no es labor preventiva, queridos amigos. Entonces yo es lo que como profesional de la salud digo, ¿y qué pasó acá? O sea, debido a que tuvimos como se dice, nos dormimos y esperamos a que el virus nos toque la puerta y recién comenzamos con las medidas. Y eso no es prevención, no se hizo prevención. Entonces, la circunstancia específica en la cual nosotros nos quedábamos como confiados, ¿no? Da a entender de que estábamos confiados y que nada de esto iba a suceder. Incluso cuando llega el virus a nuestras regiones, a las regiones donde trabajamos, eh, muchas personas decían, eso no me va a dar, eso no me va a pasar. Casualmente, bueno, yo viajo constantemente. En uno de los viajes escuché a una señora que comentaba y decía, no, acá por el eucalipto, por toda la altura, no va a pasar ese virus, se va a quedar ahí nomás. A las personas de altura no va a pasar nada. Sí, también lo que dice Ronald, no, soy joven, no me va a pasar nada. Correcto, soy joven. De alguna u otra manera, no hubo se tomó de manera deliberada. Se tomó de manera deliberada todo este tema y no hubo un trabajo verdadero de prevención. Qué lindo, bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada, pero tenemos que sacar algo acá de ejemplo. A eso voy. Que se debió de trabajar, la pregunta para ustedes, ¿no? Ustedes que más trabajan son personal de salud, entiendo, y también son personas que trabajan, al menos no somos indiferentes a una circunstancia de salud. No solamente implica para el personal de salud, sino también como parte claro, como parte fundamental de un hogar que necesita información, y la información es una herramienta principal para proteger la salud. Si yo, qué lindo o de qué forma adecuada se hubiera llevado esto, considero que hubiera sido mejor si desde diciembre ya se contaba o ya se comenzaba, por ejemplo, de hacer el famoso, propiciar el famoso programa que tiene MINSA, el Ministerio de Salud, del tema del lavado de manos. Volver a recordar a las personas que tienen que lavarse la mano. ¿Sí? Por ejemplo, esto hubiera sido vital. El uso de mascarillas, el uso correcto de mascarillas, el tema de el distanciamiento social, el tema de poder ya desde diciembre del 2019 hacer que los establecimientos de, qué sé yo, restaurantes, donde brindan servicios, todo comience con medidas para ya preparar. Porque miren, el virus llegó y nos agarró, como se dice, con las manos arriba, sin nada. Y sobre la marcha se han estado tomando las medidas. Ahora, ¿por qué tuvo que sacar el Estado peruano o las autoridades? ¿Por qué tuvieron que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles? ¿Mm? Bueno, en esto, mire, es increíble que tengamos que obligar a las personas a quedarse en sus casas ¿con qué? Con militares y con policías. Si se hubiera hecho una labor preventiva, no hubiera sido necesario esto. Incluso una gran población del ejército, una gran población de la policía, se hubiera infectado menos. Se hubiera infectado menos. Entonces, ¿se hubiera hecho la prevención? Sí, se debió de hacer. Entonces, todos nos olvidamos. Ahora, también, claro, lógicamente las autoridades son las que toman decisiones, pero también nosotros.
es decir, de nuestros hogares, de nuestros consultorios, vamos a llamarlo así, de nuestros espacios de desempeño, también se debe considerar que debimos de hacer algo. La responsabilidad aquí cae sobre todos en lo absoluto, me incluyo. Ahora, miren, yo les digo algo, ¿no? Siempre hay que aprender de las experiencias. Esta experiencia aún no ha pasado, ya todos nos creemos luchadores o triunfadores de que ya pasamos el virus y ya no nos va a pasar nada. Miren, particularmente yo ya me infecté. Sin embargo, el detalle es de que hay secuelas y nadie sabe nada, cómo se manejan las secuelas, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar en otro momento. Pero las personas que ya les pasó y que no tienen cierta conciencia de salud o cierto comportamiento saludable, es como que ya le dio y no le va a dar y siguen haciendo sus actividades de manera normal. Cuando aún no se sabe nada de esta enfermedad, queridos amigos, aún no se sabe cuál es la cura específica. Bueno, ayer leí un artículo de Oxford que había salido, que dio en sus resultados que la vacuna sí sirve. Mira, esa es una alegría. Esa es una alegría, que la vacuna sí sirva o tenga al menos buena tolerancia para poder prevenir la infección. Aún así, aún así, considero yo de que el comportamiento saludable implica en cada uno de nosotros. O sea, si nosotros no tenemos el comportamiento saludable, queridos amigos, esto va a perdurar, no solo con el COVID, con otro tipo de virus e infecciones que van a venir, ¿sí? Entonces, es importante. Diana nos dice, ¿hubiera sido diferente nuestra realidad actualmente? Sí. ¿Menos muertes? Considero que sí. Si se hubiera hecho toda la prevención desde diciembre, sí, es cierto. María Lidia nos dice el autocuidado. ¿Cuán importante es el autocuidado? Es muy importante. Son aspectos vitales. Miren, son términos que los vamos a llamar simples, pero ayudan mucho y contribuyen demasiado a preservar la salud. Y la salud es algo que no se compra. La salud es algo que realmente está presente ahí, pero el comportamiento saludable, queridos amigos, el comportamiento saludable nos va a ayudar a preservar nuestra salud, no solo de nosotros, sino también de nuestro hogar, ¿sí? Las autoridades nos dieron mascarillas que no sirven. Bueno, Ronald, es una realidad, es cierto, lo hemos tenido que bueno, palmar de manera muy cercana el tema de que no nos han dotado de los equipos de protección necesarias, ya que entramos a la fase comunitaria de la infección, también eran más escasos la indumentaria. Era en realidad, ha sido todo un caos. Consideramos que ahora ya nos hemos hecho un poco más fuertes y vamos a salir de esto. El hecho de desafiar a las autoridades y desafiar el virus mismo ha hecho que se infecte más gente, exactamente. El hecho incluso de obligar a las personas a quedarse en casa, porque esto ya no era un tema de cuidar tu salud. La gente, las personas querían salir de casa, pero se sentían obligadas a estar en su casa. Y no se creó la conciencia, y ahí viene el tema promocional de la salud y el tema preventivo. Tú te quedas en casa porque vas a cuidar tu salud. No te estás quedando en casa porque el ejército te está obligando a quedarte en casa. Miren, se han impuesto multas, infracciones por salir, cuando se trata de tu salud. Entonces, la labor preventiva, la labor promocional tiene mucho que ver aquí. Bastante, diría yo. Desde un inicio siempre hubo desorden, tanto del Estado y de la población, lógicamente. Entonces ahora el jalón de orejas es para todos nosotros, ¿sí? Más aún para nuestras autoridades de alguna forma porque ellos toman decisiones en función a la población. También la población o las personas claro, sí, a eso es lo que voy, ¿no, Juan? A eso es lo que voy. Que nosotros debemos de ser conscientes de que el salir de casa implica que te puedes infectar. Entonces no necesitas a la policía en la puerta de tu casa que te diga no puedes salir. A eso voy. El comportamiento saludable se origina en uno mismo, no depende de otros. ¿Sí? Entonces, sí, Ludi, aprendimos mucho de esta pandemia, desde cuidar la salud de nuestra realidad hasta guardar pan para mayo, también. También. Ha sido un contexto muy fuerte y sigue siéndolo. Miren, podrán haber bajado la curva, famosa curva, puede haber bajado en la intensidad de pérdidas, por ejemplo, ya volviendo a nuestro contexto. Sin embargo, siguen dándose muertes, queridos amigos. Siguen dándose pérdidas inaceptables, abruptas. Ya no son, de repente, antes eran 20 muertes por día,
30 muertes por día, ahora son 1, 2 muertes por día ocasionadas por COVID, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, eh, el virus aún no se ha ido, el virus está presente. ¿Seguimos siendo vulnerables? Todos seguimos siendo vulnerables, todos, algunos más que otros, por la condición de salud que puedan tener. Así que no bajar la guardia. Yo he escuchado ya a nivel social que todos ya estamos contentos, incluso, bueno, el día de hoy es día de la canción criolla y también Halloween. Y ya están planificando, ya están haciendo eventos, que van a ir a participar y no sé cuántas cosas más. Eso no es un comportamiento saludable, definitivamente. Bien. Entonces, queridos amigos, el COVID, esa circunstancia, y miren de qué hemos hablado, ¿no? Todo lo que ha debido de pasar desde diciembre no se hizo, todo eso, incluso ello genera una circunstancia de duelo, de desazón, de que se pudo haber hecho algo y no se hizo, ¿no? Un sentimiento de frustración. Entonces, miren cómo nos sentimos así y más aún con los que lastimosamente hemos tenido la experiencia de perder algún familiar cercano. Entonces, vamos a seguir. Existen tipos de pérdidas, queridos amigos. Lógicamente, la pérdida genera duelo. Dentro de ello, existen pérdidas de objetos, pérdidas laborales, por ejemplo, también de las etapas de vida, ¿no? En algún momento, ¿quién no se ha sentido triste cuando ya se ve al espejo y se ve más acabado? De pronto por ahí nuestras características físicas ya no son como las de antes. Antes cuando ves una foto anterior y dices, era jovencito, era flaquito y no sé qué más, ¿no? Entonces suele suceder que también lo consideramos como un tipo de pérdida. También pérdida de localidad, de país, de identidad, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de pérdidas. Lo que nos importa de esto es en el contexto COVID específicamente, es la pérdida o las rupturas y la separación, que es lo que más ocasiona, como decía la definición, ¿no? Mayor intensidad tiene y mayor carga emocional moviliza. Las rupturas con las rutinas o vida que llevamos actualmente, en el caso de la separación, el hecho de no poder besar, no poder abrazar y compartir. ¿Cuánto nos cuesta a nivel de Latinoamérica dejar de abrazar, dejar de besar y dejar de compartir? Es algo que aún nos cuesta hasta la fecha, queridos amigos, y es complejo. Miren, eh, Sudamérica, específicamente Sudamérica, somos una región del mundo en la cual todo lo manifestamos mediante gestos. ¿Sí? Mediante gestos, mediante manifestaciones motoras para poder demostrar nuestro cariño, ¿no? El abrazo, el beso, son aspectos que están vamos a llamarlo así, instaurados ya, programados en nuestra cabecita. Y miren, la separación para nosotros no es sencilla, no es sencilla. Nos cuesta mucho aceptar, no solamente el tema de una muerte, el tema de separarnos de una persona es complejo, es complejo. Lo que más impacto genera, queridos amigos, a nivel de todas las pérdidas, es la pérdida de la salud, ¿sí? Y que esa pérdida de la salud termine en un lastimoso fallecimiento. El tipo de pérdida que más inclina la balanza a algo más, a un impacto muy fuerte, muy intenso, implica o es la pérdida de la salud y que obviamente consecuencia de fallecimiento. Existen tipos de duelos, queridos amigos. Importante, bueno, conocerlos, ¿no? Pero acá les he puesto un poquito el contexto de COVID. El duelo, sí, el duelo anticipado es el duelo que se inicia cuando se sabe que la pérdida va a suceder. Por ejemplo, esto es típico o característico, perdón, es característico de personas o de pacientes oncológicos o familias oncológicas, así se les denomina. Ya generalmente cuando el cuerpo por un cáncer o motivo por un cáncer, ya el médico dice, bueno, ya le queda poco tiempo de vida, denle calidad de vida, ya más o menos la pérdida va a suceder, ya los familiares saben, el cuidador sabe que va a suceder o va a terminar esto en fallecimiento, ¿sí? Entonces, la persona eh, terminal o actualmente, vamos a considerarlo como una persona que tenga algún tipo de enfermedad diagnosticada, ya al menos ve como previsible el hecho de que va a morir. Los familiares ya lo tienen como previsto, ¿sí? Ahora, el detalle es que en un contexto de COVID,
Una persona previsiblemente puede pensar, como no se sabe de esta enfermedad, que puede superar la enfermedad. Y eso también genera cierto tipo de frustración cuando termina en un fallecimiento. El duelo anticipado, queridos amigos, se inicia cuando ya se sabe que la pérdida va a ser o va a suceder. Sí o sí. Por ejemplo, ¿no? Creíamos nosotros, y lo hemos visto incluso en memes, se han viralizado mucho algunos videos y memes también, con respecto a que ya te dio virus y te vas a morir. Ya hemos predispuesto nuestra mente a ello, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. Pero ya hay un duelo anticipado. Ya cuando más aún entras a UCI, ya más aún cuando estás hospitalizado, ya tienes esta sensación de duelo anticipado. Hay un duelo complicado, ¿sí? Que es uno de los tipos. Es un duelo difícil debido a las circunstancias de la pérdida. Por ejemplo, el duelo complicado implica una situación repentina, un hecho no esperado, cuando no hubo ni una despedida. Vamos a suponer, por ejemplo, sin hablar de COVID, hablamos de un accidente de tránsito que termina en muerte, ¿sí? O también podemos hablar de un duelo complicado en el hecho de que te vino eh, bueno, se me fue el término, te vino una hipoxia, te faltó oxígeno, no llegó oxígeno al cerebro y quedaste ahí y falleció la persona. Fue una pérdida repentina, un paro cardíaco posiblemente, un coma diabético seguido de muerte. Son duelos complicados. Los duelos demorados implica el proceso de duelo cuando se inicia, ¿sí? Se inicia tiempo después de producirse la pérdida, habiendo dejado pospuestas las tareas de duelo por no poder hacerlas frente en su momento. El duelo demorado, queridos amigos, es como dicen, ¿no? Se inicia después de producirse la pérdida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ya se sucede la pérdida, y sin embargo, en ese momento no manifiestas todo lo que pueda traer consigo un duelo, pero ya existe un momento en el que eh, después de un tiempo comienzas a manifestar todo lo que infiere a sintomatología de duelo. Hay un duelo patológico también, y es importante, no es menos importante mencionarlo, queridos amigos, que está asociado siempre a una enfermedad, sea psiquiátrica, por ejemplo, como una depresión mayor, un cuadro psicótico. Esto ya es comórbido, ¿sí? Como les decía al inicio, no puede ser una depresión y una ansiedad que se dé en tu etapa o que tú estás atravesando por ese proceso y venga una etapa de duelo o se sume una etapa de duelo. Y siempre es importante diferenciarlos. Lo importante de estos tipos de duelos, hay mucha bibliografía en este sentido, queridos amigos. Lo que trato de hacer es más conciso posible, o lo más conciso posible para que me puedan entender. Este tema es amplio, estoy tratando de hacerlo lo más posible. En el contexto COVID, queridos amigos, la situación del COVID puede generar duelos de tipo anticipado. Por ejemplo, si el familiar no mejora y se prevé ya su fallecimiento. Y hemos escuchado mucho de eso. Por ejemplo, está saturando solamente oxígeno, está saturando 60, está saturando 70. Ya, prepárense para lo peor, porque cualquier rato colapsa. Si le quitas el oxígeno, va a colapsar. Entonces ya más o menos se está previendo. Hay un tipo de duelo anticipado. Correcto. La situación del COVID, queridos amigos, puede generar duelos también complicados. ¿En qué sentido? Ante la imposibilidad de acompañar al familiar hasta morir, puede generarte un duelo complicado. La falta de acompañamiento en los rituales de despedida. ¿Cuán importantes son los rituales de despedida? Miren que para nosotros es importante despedirte, enterrar, enterrar a tu cadáver. Vamos a hablar en este punto y vamos a abrir un paréntesis. Les digo, en el tiempo de terrorismo, donde hubo muchas matanzas y muchas muertes, sea del bando de lo que eran las fuerzas militares o las fuerzas del orden y también lastimosamente las fuerzas de Sendero Luminoso. Cualquiera de los dos, ambos cometieron delitos, ya lo dijo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ya lo estableció de esa forma. Muchas personas, queridos amigos, y esto podemos verlo con esa experiencia. Yo utilizo mucho ese ejemplo para poder explicar este punto, en el cual, miren cuántas personas hasta hoy día, desde que acaba o se da la caída oficial del senderismo, que es cuando capturan a este señor Abimael Guzmán en 1992, en septiembre recuerdo que fue, sucede que eh, muchas personas no han encontrado hasta el día de hoy a sus familiares. Han encontrado ropas, han encontrado solo huesos,
pero aún así eso no llena a la persona. Son personas que siguen buscando, son personas que siguen la búsqueda constante de sus familiares. Están de cuevas en cuevas buscando. Están, por ejemplo, y le atendí un caso específico una semana antes de hoy día, de una señora que viene buscando a su hermano 30 años. Se ha ido a los pueblitos por donde estaba, por donde le han dicho que lo ha visto, y créanme, ha contratado 2 hombres que a punta de pico y pala, como ella me lo refiere, hacen hueco y buscan y buscan y buscan. Pequeño hueso que encuentra lo lleva para prueba molecular para que se haga el examen. Imagínense cuál es la desesperación de esta señora, la carga emocional que conlleva. Y el hecho es hacerle el ritual de despedida para sentir que ese duelo ya terminó. Imagínense. Entonces, comparado con lo que está sucediendo ahora, también es importante despedirte, soltarlo, dejarlo ir. Y ahora, aparte de ello, también el confinamiento que contribuye a este duelo complicado, ¿no? Porque va a haber confinamiento, hay confinamiento, no puedes tocar el cajón, el ataúd, ustedes han visto, está embalsamado. En el mejor de los casos también es que se llega a cremar el cuerpo. Entonces es complejo. La situación de COVID, queridos amigos, puede generar duelos demorados también, necesitando elaborar el duelo cuando pase el estado de alarma. Si, por ejemplo, pasa el estado de alarma y es recién donde vamos a comenzar a sentir, ¿no? Que no estaba la persona presente, ya no está, ¿qué vamos a hacer? Mire, tan rápido pasó todo esto que parece como si no estuviera, parece que solamente se ha ido de viaje y va a regresar en cualquier momento. Son duelos demorados. El duelo patológico también, porque puede surgir más adelante en el devenir del proceso de duelo y los recursos protectores y de riesgo que tuviera la persona y su contexto. Por ejemplo, ¿no? Una persona que ya tenga una depresión sumado a un proceso de duelo, ¿ya? El hecho de que salga de este cuadro va a depender mucho de los factores protectores que tenga y a su vez los factores de riesgo que van a hacer que esta persona enferme más o decaiga más. Un factor protector, por ejemplo, es la sociedad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud bajo los estudios que se hacen. El ser humano necesita interactuar con su sociedad y ahí encuentra un factor protector, con la socialización. Mejoras y te adaptas mejor, generas recursos de adaptación. Entonces, importante es considerar de que los recursos protectores también son factores fundamentales para un tratamiento del duelo. Potenciar y repotenciar los aspectos o los recursos protectores. Y obviamente mitigar los factores de riesgo, ¿no? Es importantísimo. Vamos a hablar sobre hasta aquí. A ver, antes de entrar a las diferentes manifestaciones del duelo, quisiera que me digan todo claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Maritza Pilares, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Ronald. Gracias, Juan. Hola, Maritza. Ahora me Buenos oye. días. Buenos días. Igualmente, buenos días. Una pregunta, ¿cuál es la Sí. diferencia sustancial entre depresión, ansiedad y depresión? ¿Cuál es y duelo? 3 conceptos que ha manejado. Ansiedad, depresión y duelo. ¿Cómo Ah, ok. diferencio yo esos conceptos? Gracias. Ya, muy bien. Bien. Tanto la ansiedad, tanto la ansiedad y la depresión son cuadros clínicos, Maritza. Al ser cuadros clínicos, tienen un conjunto de características o sintomatologías que deben estar presentes. Correcto. El duelo no es considerado una enfermedad. Si yo quiero diferenciar ansiedad de depresión, ambos están presentes y tienen su caracterización de acuerdo a la sintomatología que presentan.
Una depresión puede estar asociada a diferentes circunstancias que te permitan, bueno, circunstancias limitantes que no te permitan desenvolverte en tu sociedad. Ya cuando hablamos de cuadros clínicos, estamos hablando de circunstancias que limitan el accionar o el desenvolvimiento del ser humano. El duelo también el duelo como parte de un proceso natural se tiene que dar porque forma parte del proceso de vida, como se dice, el proceso de... Entonces, dentro de ello, ¿me escuchan, no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Entonces, el proceso específico natural no tiene mucho que ver. O sea, un duelo no es una depresión, por favor, no se entienda así. El duelo implica un proceso natural frente a una pérdida, ¿sí? Frente a una pérdida. El aspecto específico de una ansiedad y una depresión ya son cuadros clínicos que implican una sintomatología, ¿correcto? Bien, Cristian. Buenos días, licenciado. Una pregunta. Buenos Bueno, días. yo hace poco perdí a mi padre, bueno, es 2 meses, pues el tema de esta pandemia. Bueno, Ujú. trato de encaminar mi vida, arrumbarla y que vivir tranquilo, pero ¿cuándo me puedo dar cuenta de que este duelo para mí ya se vuelve, cambia de ser un duelo normal a una Ujú. enfermedad? ¿Cuándo me doy cuenta? Ok, Y otra cosa más para acabar. Hace 1 año y medio un compañero mío falleció su madre y por ahí me contó una persona muy cercana que su hermana se ponía la ropa de su mamá y andaba con ella y un poco menos tampoco se aseaba. ¿Cómo podríamos determinar eso? Es todo. bien, gracias. Mire, ¿qué sucede? El duelo tiene etapas, ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ver ahorita las etapas del duelo y van a poder identificar en qué área estamos, ¿sí? Porque todos hemos tenido procesos de duelo, al menos la mayoría. En cuanto al proceso de duelo, cuando ya hay etapas, como vamos a verlo, hay etapas en las cuales todo se vuelve más intenso y todo es muy, pero muy complejo, todo se ve cuesta arriba. En ese momento es en el cual debemos de intervenir y debemos de buscar el apoyo psicológico necesario. El hecho, yo recuerdo algo, un mito que me decían antes o anteriormente, yo escuchaba mucho también el tema de que te gusta vivir en el dolor, por eso es que quieres estar así. Como te gusta vivir en el dolor, vas a aferrarte a algo, vas a aferrarte a muchas cosas. Una de ellas puede ser las prendas que usaba esta persona, otras puede ser el tema de los lugares que frecuentaba esta persona que ya no está. Y eso podemos entenderlo de manera poco empática, podemos entenderlo de que ¿por qué haces eso? Sin embargo, esto llena a la persona, satisface el sentido de vacío que tiene la persona. Entonces debemos de tener en cuenta de que cada forma o cada persona manifiesta su duelo de manera particular, pero existen patrones específicos que van a hacer al menos entender de que esta persona ya está pasando, superando su duelo o está en la meseta del duelo, está en una etapa de negación. Vamos a ver las etapas. Te voy a pedir, querido amigo, que me esperes un poquito. No quiero adelantarme mucho porque lo que vamos a trastocar, pero vamos a contestar esas dos preguntas y las vas a tener muy claras. Acá veo dos preguntas más que me han hecho ya para seguir continuando. Desde el punto de vista psicológico, nosotros sentimos tristeza por el ser querido que murió o porque quedamos nosotros sin él. Desde el punto de vista psicológico, Pedro, la tristeza es innata del ser humano, es un sentimiento, se encuentra presente ahí. Al momento de ser un proceso, bueno, como parte de un proceso afectivo, ¿ya? Como parte de un proceso afectivo, la tristeza es compartida. No necesariamente tienes que hablar de que porque perdimos un familiar ya tenemos que sentirnos tristes. Sería como hablar esta famosa pregunta, ¿quién fue? ¿Primero el huevo o la gallina? Todos tenemos la predisposición, todos tenemos la predisposición de estar tristes. Las circunstancias se puede dar. Ahora, cuando no vemos a esa persona cerca, también sentimos tristeza, también sentimos tristeza. Ahora, como dicen, ¿no? Esta pregunta de alguna forma es,
¿La tristeza es por el ser querido que murió o por quedarnos nosotros sin él? Es más existencialista, ¿no? Podemos ser también, y hay personas que somos más existencialistas y decimos, sin él yo no soy nada. Sin esta persona, vamos a hablar de una esposa que tenga 60 años y su esposo muere, fallece también de la misma edad, ya ella se torna sola, ya ella se torna como que no tuvo a alguien cerca o ya no lo tiene, ya no tiene ese apoyo, ya falleció. Entonces hay que pensar en ambos contextos, Pedro. Considero que cerrarnos en uno solo no sería adecuado ni científico tampoco para poder nutrir el abordaje en el duelo. El duelo en pandemia es más complejo, cuando no se dio tratamiento psicológico a duelos en la niñez por pérdidas anteriores. Miren, hay todo un libro, hay todo, bueno, no es libro, perdón, es una investigación, porque incluso a los niños hay una forma específica de cómo trabajar el duelo. ¿Sí? Les manifiesto esto porque a los niños no hay que decirles se ha dormido, no hay que decirles esto va a pasar, en cualquier rato va a despertar. A los niños hay que comenzarles a explicar las cosas como son, de acuerdo a su edad, lógicamente, pero no maquillando las cosas. A veces se dice, tu mamita, por ejemplo, subió al cielo y ella está arriba. Esto no lo pone en contexto ese niño, no lo pone en contexto ese niño y generalmente lo que va a tener cuando se dé cuenta, cuando ya comience a crecer, va a decir o va a generar un sentimiento de frustración muy, pero muy encarnado en él, ¿sí? Sabemos que el duelo no es una enfermedad, pero puede generar ansiedad o depresión. Claro, exactamente eso. Esto puede convertirse crónico y se requiere de un tratamiento psiquiátrico. Ambos, psicológico y psiquiátrico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Nos va a faltar tiempo porque tengo muchas presentaciones. A ver, emocionales, queridos amigos, manifestaciones del duelo, ansiedad, como decía aquí nuestro último participante, impotencia, frustración, miedo, culpa, apatía, irritabilidad, tristeza, la anestesia emocional, la preocupación, obsesión por recuperar la pérdida, muchas veces estados de confusión. A nivel conductual tenemos que ver con la hiperactividad, podemos ver aislamiento, ya no quiero salir, no quiero estar con nadie, quiero estar solo. Conducta distraída, hay evitación de situaciones o de personas o de conflictos, llanto incontrolado, dificultad para el autocuidado, para descansar, conductuales. Igual se les va a pasar las presentaciones, no se preocupen de ello. Cognitivamente, por ejemplo, ¿qué manifestaciones hay? Confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de concentración para pensar de forma clara o tomar decisiones, dificultades de la memoria, pensamientos obsesivos, dudas, pesadillas, imágenes intrusivas, por ejemplo, de las vivencias que tuviste con esta persona o con la persona que ya no está, negación, sensación de irrealidad en algunos casos más específicos. Ahora, como decía la definición de Holmes, se trata de una carga de estrés intensa. Y por ser intensa, muchas veces hasta sientes que todo lo que está sucediendo es como un sueño. Como en psicopatología nosotros le llamamos, es un hecho de despersonalización, que ya te lleva incluso al hecho de poder eh, crear en tu mente algunas cosas que no existen. ¿Sí? Entonces es importante considerar estas manifestaciones del duelo cognitivas. Hay también fisiológicas o físicas, por ejemplo, cómo se manifiesta el duelo con dificultades respiratorias, presión en el pecho, hiperventilación. No sé si a ustedes les ha sucedido en algún momento, queridos amigos, queridos participantes, no sé si en algún momento les ha sucedido el tema de que sientes una presión en el pecho. Algunos usuarios o pacientes que tengo me dicen, siento una bola en el pecho que no puede salir. Esto es una manifestación de que algo está sucediendo en ti, ¿sí? Cindy, te voy a recomendar el libro, ahorita lo busco, una vez terminando esto me haces acordar, por favor. Si mal no recuerdo, tengo unas presentaciones que me mandaron. Voy a buscarlas y la envío. Si no, les dejo el correo y me escriben y yo les mando, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Entonces, ya, hay reacciones fisiológicas como la sudoración excesiva,
temblores, cefaleas, mareos, molestias gastrointestinales, las contracturas musculares, taquicardias, la famosa opresión en el tórax, en la garganta, el agotamiento físico, la falta de energía, el insomnio, alteraciones del apetito y del sueño. Miren, son muchas manifestaciones que a veces pasan desapercibidas y no escuchamos a nuestro cuerpo. Lógicamente lo que el cuerpo quiere es manifestar o manifiesta eso, pero no le damos importancia. Entiéndase bien de que todo depende de la forma en que tú asimiles las cosas. Y por ejemplo, una pérdida abrupta te va a generar esto en conjunto. Y al ser en conjunto va a ser un poco más complejo manejarlo. ¿Cuánto tiempo dura el duelo, queridos amigos? Bueno, la duración del duelo es muy variable, dependiendo de cada persona y situación. En las referencias bibliográficas, por ejemplo, se apunta a una duración de 1 año aproximadamente, en algunas bibliografías. Sin embargo, queridos amigos, en estudios más recientes, para ver consenso entre la idea que después de una pérdida importante, el doliente comienza a recuperarse a lo largo de 2 años después de la pérdida. ¿Sí? O sea, miren, es entre 1 año y 2 años que una persona recién va a comenzar a estabilizarse de manera ya más concisa o precisa, ¿no? Cindy nos dice, claro, los signos que hemos tenido, que les he manifestado, las manifestaciones del duelo, son compatibles, sí, con la ansiedad y con la depresión, correcto. Pero también hay que tener en cuenta que son cuadros clínicos específicos. ¿Puede ser considerado una ansiedad de una depresión? Sí, también puede ser considerado, pero tienes que identificar bien si es un proceso de duelo o es una depresión. Entonces, hablando etiológicamente del origen de la ansiedad y el origen de la depresión, no necesariamente tiene que ser considerado como el duelo como un factor que desencadene la depresión. Igual en viceversa, ¿no? No necesariamente una depresión puede, sí puede intensificar la situación del duelo, pero el hecho de que yo padezca de una depresión y genere un duelo, primero tengo que ver por qué se dio la depresión y después trabajar el duelo. La idea es esa, en manera de intervención yo tengo que identificar, a ver, si una depresión se dio, por ejemplo, no por un duelo, ¿no? Una circunstancia diferente, vamos a un hecho traumático, una violación sexual, a ver, hablemos algo así. Ya, yo tengo la violación sexual, tengo que intervenir y tengo que trabajar sobre ello. Pero ¿qué pasa si en el transcurso de la violación, bueno, en el transcurso del tratamiento por violación sexual, yo recibo o me sucede la pérdida? Entonces, ¿cuál voy a trabajar primero, la pérdida o la violación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se trabajaría primero? ¿Qué consideran ustedes? Si yo en consulta tengo a mi usuario que viene por un tema de tratamiento de violación sexual y en el transcurso me viene y pierde, digamos, a mamá o a papá. Lógicamente, primero lo que yo tengo que hacer es intervenir el aspecto de la violación y a la par el duelo. Exacto. Sí, es lo más adecuado porque ¿qué pasa? Si yo trabajo si yo trabajaría primero el duelo, es como que no me va a ayudar mucho porque la raíz va a seguir ahí y va a desencadenarse nuevamente, incluso va a intensificar el duelo. Entonces es importante en intervención, por eso les decía al inicio, ¿no? Hacer una muy buena entrevista. La causa-efecto y como le llamamos, la etiología, por ejemplo, de la depresión siempre implica un evento que implique o una circunstancia que haga que tú te sientas mal o triste, como habla la etiología de la depresión, ya te predispone. Y la circunstancia que puedas vivenciar en el momento ya hace que desencadenes la enfermedad. Entonces hay que identificar, ¿no? Yo tenía un maestro psicoterapeuta que me decía, todo ser humano en la vida tiene una escena fundante.
La escena fundante implica el primer hecho en tu vida que haga que desencadenes la enfermedad. Y todo profesional de la salud tiene que tener o identificar, perdón, esta escena fundante en el ser humano. Porque si tú trabajas sobre las otras escenas, por ejemplo, otras circunstancias que no tengan mucho que ver, jamás vas a poder lograr desarraigar todos los males que sucedan en esa persona. Porque la escena fundante es una sola. Puede ser insignificante, pero genera malestares emocionales muy severos, muy severos. Les invito a leer, por ejemplo, hay un libro de la escena fundante, así se llama, no, los que han estudiado mucho de la escena fundante son Raquel Ferrazano y Pablo Solvay, los esposos Solvay, son de Argentina. Ellos han estudiado mucho esto de la escena fundante, como un simple hecho en aspectos etiológicos de ansiedad, depresión, como un simple hecho desencadena una patología posterior a lo largo de su vida o después de un momento determinado de su vida. Entonces, por ello es importante identificar por qué motivo se da. Es sumamente importante ello, ¿ya? Independientemente del tiempo, queridos amigos, desde la muerte, podremos considerar que el duelo ha terminado cuando el doliente tiene la capacidad, ojo, de recordar y hablar de la persona fallecida sin dolor. Y cuando recobra la capacidad para establecer nuevas relaciones y aceptar los retos de su vida. Independientemente del tiempo, dejando de lado el año o los 2 años, tenemos que ver que la persona una persona recuperada del duelo, bueno, no recuperada, porque no es una enfermedad, una persona que ya atravesó el proceso de duelo, recobra la capacidad de establecer nuevas relaciones, interactuar con su sociedad o con las personas que tiene cerca, aceptar también los retos de su vida y aceptar los cambios que se van a dar en el proceso de su vida. Estas son las etapas del duelo para nuestro querido participante que nos hizo la pregunta. No recuerdo el nombre específico, creo que era Marco, si no me equivoco. Existen etapas del duelo. Hay muchas teorías y posturas, por favor. La que yo más uso es también esta teoría de Kübler-Ross está siendo utilizada a la fecha por el Ministerio de Salud también. Es la que más impacto científico tiene hasta la fecha. Las etapas del proceso de pérdida son las siguientes, ¿correcto? Uno es negación, el otro es ira, viene la negociación, viene la depresión, ¿ya? Y la aceptación. Ese es el proceso que refiere Kluber. ¿Qué pasa? Siempre ustedes van a poder ver que hay un decaimiento. Cuando uno tiene una pérdida, el nivel de energía productiva en nosotros disminuye. Se habla de un 100%, pero esto se va a ver mermado, el 100% se va a ver mermado por una negación del hecho, de la pérdida. Posterior, podemos incrementar nuestra energía para manifestar la ira, la cólera de por qué no hice nada, por qué no lo atendí a tiempo, por qué ese médico lo desconectó, por qué tuvo que hacer eso, por qué lo mató. Después viene la incertidumbre o el desconsuelo, la negociación, ¿no? Ya es una etapa en la cual ya es como que sientes que ya no puedes hacer mucho y tienes que comenzar a aceptar algunas cosas. Lógicamente, seguido de ello viene la tristeza y la depresión, donde hay un bajón de la energía en el ser humano. Y el ser humano se torna triste, aversivo, frustrado, con mucha nostalgia. Ahora, lo que nos decía nuestra participante Cindy, ¿no? ¿Puede ser compatible con una depresión? Sí. Los indicadores pueden estar presentes, pero si vamos a verlo así, no va a cumplir con el criterio específico de la depresión. No va a cumplir. Entonces, por eso es importantísimo tener este criterio para que nosotros podamos identificar. Ahora, una depresión por duelo o por pérdida, ¿sí? Ocasionada ya, según el cuadro clínico que presente, a razón desde el momento que pierde, ya entra en un cuadro depresivo, vamos a llamarlo así, un episodio depresivo leve, ya ahí, por ejemplo, podríamos hablar de que sí puede generar. Pero ojo,
tengas en cuenta siempre esto, no es una enfermedad del proceso de pérdida, pero la depresión un cuadro clínico que implica una patología, una psicopatología. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? En el común, nosotros podemos identificar, en el común social me refiero a que nosotros como terrenales, como personas ciudadanos de a pie, podemos llamarlo eso depresión. Pero existen diferencias. Una cosa es depresión, una cosa es tristeza. No necesariamente la tristeza tiene que ser depresión, ojo, ¿ya? La aversión, el rechazo, la frustración, no necesariamente tiene que ser depresión. El término que Kuber utiliza, depresión, ya lo hace con fines de poder explicar la reacción de las personas. Ahora, si hablamos etiológicamente del término depresión, depresión implica una disminución, una depresión, para abajo, no es para arriba. Entonces, a eso se refiere. Acá no se refiere, por favor, al aspecto clínico. Eso que quede bien claro, por favor. Depresión, y acá estamos hablando de energía productiva, depresión de la energía, ¿correcto? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Vamos a ver un poquito cómo son. Estas fases del duelo cambian con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? La negación, la persona puede no creerse que la pérdida sea real. La situación extraordinaria de confinamiento y no poder ver a la persona que se ha ido puede agudizar la intensidad de esta fase. Negar que esta persona haya fallecido. En cuanto a la ira, por ejemplo, cuando la persona se conecta con la pérdida o ha sufrido, puede que sienta ira. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Así como pensamientos, no lo protegí, no estuve con él, y también puede que se oriente a manifestar conductas destructivas e incluso conductas autodestructivas. El tema de la negociación o el aspecto o en la fase de negociación, en esta fase se afronta la culpa que ha podido generarse y se produce una reconciliación con aquellos hacia los cuales se dirigió la ira. Como por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué me sucede esto a mí? Tú tienes la culpa, tú nunca lo cuidaste, tú nunca lo quisiste. Suele pasar en una reacción frente al duelo. Entonces ya llega el momento de la negociación y la persona comienza a generar un estado de vínculo, de reconciliación con la persona con quien ha podido descargar su cólera o su ira en ese momento. Está la tristeza como otra fase o otra etapa, donde la persona puede sentir emociones de tristeza, vacío o intenso dolor, unidos a pensamientos que se conectan con la pérdida, ¿sí? Y hay una tristeza. Y finalmente conlleva la aceptación. En esta etapa, reconoce que acepta la pérdida y la situación de dolor, así como las repercusiones que conlleva. Entonces ya llegamos a un momento de aceptar qué pasó, ya estamos atravesando o estamos en la etapa final, que viene la aceptación en el momento en que tú ya dices, bueno, ya no está presente, aún persiste el dolor, sí, persiste el dolor, pero ya al menos te genera el recurso de poder decir, ya no estás con nosotros, pero podemos salir adelante, ¿ya? Eh, la pregunta que nos hacía nuestro participante, ¿no? El hecho de que ha tenido una pérdida, por ejemplo, y hay una persona que se aferraba a la vestimenta de la persona que había fallecido. Pregunta, ¿en qué fase está esta persona que nos comenta? Fallece la persona, ya pasó un tiempo y la persona comienza a utilizar la ropa de la persona que perdió. ¿En qué fase estaría? Sí, claro, Rebeca. Está en una etapa de negación. Negación, correcto, correcto. Sí, entonces recién está iniciando el proceso. Entonces puede ser que si creo, si mal no recuerdo, me comentaste que ya había pasado un año. Y miren, el tiempo de duración del duelo en esta persona, el tiempo de negación de esta persona es muy, muy, muy extenso. Entonces no podemos hablar de tiempo, de un año, de 2 años. Depende mucho también de qué tipo de duelo. Puede ser un duelo postergado. Entonces es importante identificar esto.
Nosotros, queridos amigos, lo que deseo en realidad que podamos unificar nuestros criterios es que nosotros tenemos que tomar primero al duelo no como una enfermedad. Tenemos que tomar al duelo como un proceso. Y como proceso tengo que aprender a acompañar o a acompasar lo que está sucediendo con esta persona y poder canalizar toda la carga emocional que tiene hacia un lado, pero que desfogue y que exprese lo que siente. Una de las claves y de las llaves para poder intervenir en duelo o hacer el acompañamiento socioemocional implica conocer debido a qué y en qué etapa se encuentra su duelo. Si la pérdida fue de un primo, de un hermano, lógicamente entre los vínculos consanguíneos, los que a veces, como dicen, ¿no? Más duele la pérdida de un papá, de una mamá que de la abuelita, de acuerdo a la cercanía o a la dinámica de interacción que tenías en la familia. Hay algo que nos comenta Eloy. Algo que caracteriza la depresión es la tristeza, ¿correcto? Y la angustia y el miedo. Esto puede darse simultáneamente o uno primero, luego la otra. Eloy, el ser humano es un ser dinámico. Los procesos afectivos son absolutamente dinámicos. Al ser dinámicos puede ser que te den 5, 6, incluso muchas emociones en un solo momento. Más aún si estás en un estado de intranquilidad o un estado o una circunstancia, por ejemplo, frente al duelo. Si recordamos a un ser querido con una misa cada año, ya, 10 años, estamos todavía en la etapa de negación. A ver, Pedro, la idea es esta, y voy a regresar a la presentación que hice anteriormente. Aquí. Independientemente, querido Pedro, independientemente del tiempo transcurrido desde la muerte, podremos considerar que el duelo ha terminado cuando el doliente tiene la capacidad de recordar y hablar de la persona fallecida sin dolor, y cuando recobra la capacidad para establecer nuevas relaciones y aceptar los retos de su vida. Entonces, Pedro, el tiempo, como te digo, pasa a un segundo plano. La idea es que tú puedes recordar, puedes hacer la misa. A ver, la misa, la definición social de la misa es recordar, rezar por el alma, rezar por el bienestar de la familia, rezar por el descanso eterno del ser que se fue. Correcto. No implica una etapa de negación. No implica una etapa de negación. Lo que implica es un momento de recordar, pero ya no con dolor. Ese es el punto, Pedro. Ya recuerdas a la persona sin dolor, ya aceptaste que no está. Ya transcurrió 10 años. Lo importante es recordarla, hablar de la persona sin dolor. Bien. Entonces, estas son las etapas del duelo. Ahora, dentro de ello, a ver, vamos a pasar ya a la parte álgida de nuestra ponencia. Como les decía, este es un tema muy amplio, muy bonito, muy interesante. Es todo un espectro que hay que analizar desde el punto de vista científico, queridos amigos. Ese es donde la labor del psicólogo, bueno, soy psicólogo, la labor del psicólogo es muy importante aquí. Muy, pero muy importante. Y yo no sé, y esto lo hablo de manera general, en un primer inicio se dicta el estado de emergencia y salieron, y no sé si se percataron, al menos los psicólogos que entran constantemente a ver las convocatorias, y yo vi dentro del equipo COVID, ¿sí? Del equipo de respuesta rápida, se consideró a un psicólogo, pero después no sé qué pasó y lo sacaron. No sé si se percataron de ello. Incluso en el hospital de emergencia de la Panamericana, la Vía Panamericana, se contrataron algunos psicólogos y no sé por qué les rescindieron el contrato. Ojo, en contexto de COVID, y la pregunta es, ¿la labor del psicólogo en este contexto COVID hubiera sido sumamente importante la contribución que puede dar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Viendo lo que estamos ahora estudiando, lo que estamos analizando. Definitivamente, es necesaria, queridos amigos, pero no sé qué pasó ahí. Bueno, parte mucho de nosotros también pronunciarnos, ¿no? De alguna u otra forma, nuestro Colegio de Psicólogos del Perú
hizo sus esfuerzos para poder contribuir a este tema, de alguna u otra forma aún nos falta fuerza, ¿no? Como equipo, como comunidad científica necesitamos expresarnos más, necesitamos comprobar y corroborar más cosas y más aspectos. El comportamiento humano es inmenso, es dinámico y hay que estar en constante información, tanto para nosotros y también de nosotros para los demás. Sí, y sobre todo por la salud mental. Miren, España ya está trabajando en una guía, eso es último también que me acabo de enterar por un colega que tengo allá. España está trabajando una guía específica de atención sanitaria en psicología para casos de COVID. Imagínense. ¿Y Perú cuándo? Hay que hacer eso nosotros, ¿no? No esperar tampoco de los gobernadores, de nada. Nosotros, ¿cuándo comenzamos? Ese es el punto, ¿sí? Las repercusiones físicas negativas repercute de acuerdo en el estado de salud mental del paciente. Sí, repercusiones físicas negativas. ¿A qué te refieres, Pedro, específicamente? ¿Qué repercusiones serían? Un ejemplo. A ver, vamos a continuar. Al miedo, a lo desconocido, repercute en esa enfermedad. Sí, mire, una emoción, Pedro, no expresada, una emoción no canalizada, no manifiesta, involucra una enfermedad. O sea, esto ya no es un mito, ya no es una circunstancia en la que digamos nosotros, no, esto no me va a hacer nada, no, esta enfermedad no me va a hacer o bueno, el simple hecho de no decir o no expresar tu ira y guardártela para ti ya implica una enfermedad. La física cuántica ha avanzado mucho en sus estudios al día de hoy y, por ejemplo, le ha dado respuestas a la diabetes, le ha dado respuesta al cáncer, que son enfermedades que también tienen una alta tasa de mortalidad en nuestra región o en el mundo en realidad. ¿Qué pasa, no? El simple hecho de tener una tristeza no manifestada, no comentada en algún momento, ya comienza a alterar tus riñones, comienza a alterar tu hígado, comienza a alterar tus pulmones. Cada enfermedad que tienes también tiene un componente psicológico anterior. Eso es importante conocer y manejarlo. El cuerpo habla, queridos amigos, y habla a través de las emociones. Y si no hablas mediante las emociones, físicamente te va a hablar el cuerpo. Y más aún, si no le haces caso a eso, terminas en enfermedad. Ese es el punto. Entonces, y lógicamente, así como nos habla nuestro querido amigo, el sistema inmunológico disminuye en su capacidad de protección, ¿sí? Disminuye en su capacidad de protección. Y ahora, la pregunta es, el sistema inmune depresivo, deprimido, a ver, frente a un sistema inmunodepresivo o un sistema inmune que no tiene la capacidad de defenderse, el virus va a hacer lo que quiera en ese cuerpo. El virus se va a multiplicar y va a manifestar sintomatología y todo lo demás. Las, la psiconeuroinmunología, la psiconeuroendocrinología son ramas ramas científicas de la psicología que hoy por hoy están tomando mucha importancia y todo tiene que ver con un componente emocional. Por ejemplo, el término de la epigenética. La epigenética involucra un proceso en el cual el ser humano puede modificar hasta que un gen se desencadene o no se desencadene según a la interacción que tenga y a la disposición que tenga frente al cambio. Como se dice, traducido esto en castellano o a mayor entendimiento, si yo quiero alcanzar algo, lo puedo conseguir y puedo predisponer a mi cuerpo a alcanzar eso. Si yo tengo un estadio de una predisposición a ser saludable, voy a ser saludable. Pero si no tengo un estadio o una predisposición para poder ser saludable, o lógicamente voy a enfermar. Para terminar esta idea nada más del comentario que hace Pedro, yo les pregunto algo, ¿cuándo han ido ustedes a comer? ¿Han escuchado de algún familiar cercano que dice, uy, estoy comiendo grasita, me va a caer mal? Pregunta, después de haber comido unas horas después, ¿esa persona se siente mal o se siente bien con respecto a lo que ha comido? Se siente mal, porque predispuso su cuerpo a sentirse mal. ¿Mm? Lo mismo sucede también cuando, por ejemplo, tenemos usuarios que dicen, ay, ¿sabe qué, señor psicólogo?
mi papá falleció de diabetes, entonces yo también voy a tener diabetes y por eso es que voy a fallecer al tener diabetes, voy a tener diabetes. Entonces ya se está lapidando cuando ni siquiera tiene indicadores de diabetes. ¿Mm? Mucho cuidado con lo que decimos muchas veces, porque lo que puedes decir, tu cuerpo lo va a manifestar o se lo va a creer. Estos fundamentos que les digo, por ejemplo, está en la programación neurolingüística, está basado, sustentado ahí de cómo las personas nosotros predisponemos y estigmatizamos mucho las cosas y a la vez eso juega en nuestra contra. Por ejemplo, estigmatizar de que te vas a comer un pollo a la brasa y el pollo a la brasa te va a subir 10 kilos en una noche, tu cuerpo se lo cree. Ya en el experimento o dense cuenta cuando sucede ello. Entonces es importante la predisposición también, porque la predisposición también ayuda a nutrir o también ayuda a generar o vulnerar tu sistema inmune. Correcto. Bien, las emociones surgen en todo momento en un proceso de duelo. ¿Cómo las aliviamos para ir superando el duelo? Específicamente, queridos amigos, es lo siguiente. La familia que ha perdido un ser querido se encuentra en un estado de shock. Eso es innegable. En el que se encuentra, hay dificultades para observarse a nivel emocional, cognitivo, conductual, fisiológico y espiritual. Lo claro. Ahora, cuando hay miedo, podemos sentir el cuerpo tembloroso y rígido, experimentar una sensación de ahogo, mareo, temblores, inquietud e incluso bloqueo. La ira, el pensamiento de no pude despedirme, no me permitieron estar a su lado, ustedes me lo han matado, sentimientos de frustración, acarrea ello. La tristeza también que se manifiesta es ante la pérdida de una parte de la persona, ¿sí? Se siente vacía, una expresión de dolor con manifestaciones de llanto. Culpa, que por ejemplo esta emoción puede aparecer en mensajes como ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué lo llevé al hospital? ¿Cómo no lo cuidé más? Ya comenzamos, en todas esas etapas comenzamos a manifestar estas emociones. Para este tramo, nosotros ya debemos de comenzar a validar las emociones de la persona. Miedo, ira, tristeza, culpa y otras más que se puedan dar. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que la persona exprese su ira, exprese su miedo, exprese su tristeza, exprese su culpa. Miren, yo he visto familias que reaccionan frente al duelo y, por ejemplo, está llorando la hija y la mamá le dice, cállate, no llores, cállate, sé fuerte. Pregunta, ¿esta persona va a poder manifestar esta emoción? No, se va a limitar, se va a ver mermada en poder manifestar y esta tristeza se va a quedar en su vivencia, en su cuerpo. Físicamente, la física cuántica, ojo, la física cuántica al día de hoy ya dice bien claro que toda emoción tiene una carga eléctrica. Y la carga eléctrica, así como las emociones, por ejemplo, Antonio Dalmacio en su libro de las emociones dice bien claro, existen emociones positivas y emociones negativas. Al existir dos emociones negativas, dos tipos de emociones positivas y negativas, lo que genera es cierto tipo de energía también positiva y negativa. Y si es una emoción o una emoción negativa, esa carga negativa va a quedarse en ti. Y si no la expresas, no la sacas, va a generar complicaciones en tu salud. ¿Sí? Miren cuán científico ya se torna esto. Ya no estamos hablando de algo subjetivo, de algo ideado, de algo creado. Lo que hacemos los psicólogos, queridos amigos, es ciencia. Nosotros no hacemos solamente aspectos subjetivos de interpretar y tratar de orientar a las personas. Nuestra profesión implica identificar el origen de lo que está sucediendo y después conllevar a que todo esto, que la persona sea saludable o más saludable en función a su vivencia y con herramientas adecuadas para poder preservar su salud. Entonces, aquí, queridos amigos, lo importante es que la persona, sobre las emociones, Antonio Dalmacio. Antonio Dalmacio, su libro de las emociones, hay 2 ediciones, te recomiendo que las leas las 2, es muy, 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 muy nutritivo lo que especifica Antonio Dalmacio sobre las emociones. También les recomiendo que lean Biología de las Creencias, ¿sí? De Bruce Lipton. Biología de las Creencias de Bruce Lipton y Las emociones de Antonio Dalmacio. Son libros, bueno, lastimosamente, lo leíste, Pedro, qué bueno, qué bueno. El segundo, el de Biología de las Creencias. Sí, es increíble el libro, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hayas leído, me estarás comprendiendo de una manera más, de pronto concisa, pero les recomiendo que lean ese libro.
A ver, permítanme un momento. El libro de biología de las creencias está en internet ya para descargarlo, incluso. Biología de las creencias y las emociones. Este de Antonio Dalmacio sí no está en internet. Lo pueden comprar vía internet. El que yo tengo, bueno, ya está un poco viejito. No lo puedo escanear, sinceramente, no con gusto se los compartiría. Está en audiolibro. Ah, perfecto, Geri. Qué bueno que lo tengas. En YouTube. Sí, sí, sí. Sí escuché algo de eso. Incluso hay una entrevista que le hacen a Bruce Lipton al respecto. Las emociones de Antonio Dalmacio. Entonces, queridos amigos, es importantísimo que todos busquemos como profesionales de la salud o familiares cercanos a una circunstancia de duelo, ¿sí? A circunstancia de duelo, tenemos que hacer que la persona exprese sus emociones. Y la forma de validar sus emociones es dejar que las exprese y decir, yo entiendo por qué tienes cólera, sé por qué sientes tristeza, entiendo y te comprendo. No es irse en contra de las emociones que pueda tener esta persona, ¿correcto? Aló. Adelante, Cristian. Licenciado, reitero otra pregunta más. Me interesa, es muy buena la exposición que usted hace. Ahora yo lo pongo en este aprieto, ¿no? Por ejemplo, le pongo yo como ejemplo. Yo que ya llevado a la casa el COVID y por culpa mía, mi padre haya fallecido. Punto número uno. Ahora me pongo a la inversa. Que yo sepa que mi hermano ha llevado a la casa el COVID y echarle la culpa a él. ¿Cómo se supera esto, estas dos perspectivas que uno tiene, ¿no? Bien, gracias. A ver, sí, lógicamente aquí hay emociones, ¿no? Más que nada sentimientos de frustración que identifico frente a la cólera que uno pueda sentir de que yo pude haber traído el virus a casa y es por la razón por la cual ha fallecido mi padre. Mire, imagínese la carga emocional que conlleva ello. Lo primero es reconocer. Lo primero es, por lo menos, uno mismo y decir, bueno, ya sucedió. Así como pudo haber sido la persona que pudo haber traído el virus no necesariamente pudo ser tu hermano, pudiste ser tú, pudo haber sido cualquier otra persona, hasta el simple hecho de ir a comprar una galleta ese día, que no había nadie en la calle, solamente la persona que vendía en la tienda, pudiste haber llevado el virus a tu casa. Es imposible identificar quién trajo el virus a casa. Es imposible, porque el virus está en todo lugar. Ojo, entonces buscar un responsable de quién te contagió, eso lo que hace es limitar tu capacidad de expresión. Como se dice, en sentido de la culpa. Si tú buscas un culpable para manifestar lo que sientes, lo puedes hacer en un momento, pero ya generar malestares, perjudicar la integridad de la otra persona y decirle, por tu culpa se murió mi padre, eso ya implica que no estás manejando adecuadamente el duelo. O más que nada el afrontamiento a la enfermedad. Que el afrontar una circunstancia, perdón, no es enfermedad, una circunstancia de este tipo implica estar unidos, implica decir, bueno, ya nos infectamos y nos infectamos todos, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones vemos? Cuidemos a los que más necesitan, atendamos a los que más necesitan, porque si focalizas la frustración hacia un lado, lo que va a suceder es de que vas a descuidar otros aspectos que tienes que fortalecer, como por ejemplo la unidad familiar. Por ejemplo, el hecho de decir, y sí, y lo que tú comentas ha sucedido en muchos hogares. En muchos hogares, tú has traído el virus, tú paras saliendo, no eres consciente, has traído el virus acá y por eso papá falleció, por eso mamá falleció. ¿Qué hacer ante esta situación? La pregunta es, el hecho de que tú le digas a esta persona, por tu culpa se murió mi padre, ¿te ayudaría a ti o contribuiría algo a que tu papá vuelva a la vida? Considero que no. Lo que te va a ayudar a ti es comenzar a aceptar, pero es parte de la ira, es parte de la cólera. Pero lógicamente después te vas a dar cuenta que esta persona no tuvo mucho que ver.
que las circunstancias se tuvieron que dar de esta forma, y es aceptar. Aceptar lo que está sucediendo. ¿Sí? Hay que validar las emociones, queridos amigos. ¿Cómo superar e ir superando el duelo? Tenemos que afrontar el dolor. La pérdida de nuestros seres queridos es algo para lo que no estamos preparados, y menos cuando la pérdida es tan inesperada, queridos amigos. Y en unas condiciones tan difíciles y extraordinarias como en la pandemia de coronavirus, ninguna persona está preparada para algo así. Lógicamente, nosotros primero tenemos que comenzar a hacer lo siguiente. Pregunta es, ¿no? ¿Se debe afrontar el duelo en soledad o en compañía? Lo importante, queridos amigos, aquí es combinar y equilibrar ambos. Esta combinación de soledad y compañía tiene sentido. Compaginar tiempos de intimidad contigo y de comunicación con los demás va a ser muy saludable. La persona tiene que sentir, escuchar su dolor y tratar de abrirse a los momentos de dolor íntimo y solitario. Es decir, si tú estás triste y quieres llorar en un momento, llora, no te impidas llorar. Si quieres hacerlo solo, hazlo. Permítete llorar. ¿Sí? Es importante no aislarse correctamente, pero si quieres un espacio de privacidad para poder manifestar tu llanto y tu dolor, lo puedes hacer. Y eso es importante al menos propiciar. Decir, miren, estamos en una sociedad que generalmente agarra y te dice, llorar es malo. Llorar no es malo, queridos amigos. El hecho de llorar limpia y te descarga. Yo les digo algo, va a haber, y todos hemos tenido una circunstancia seguramente en casa o en alguna situación de vida, hemos tenido un momento en el cual hemos llorado tanto que después de terminar de llorar nos levantamos y estamos bien, estamos tranquilos, cansados, pero más estables que cuando contienes tu llanto, cuando no lloras. Les quiero hacer una pregunta, rapidita nada más. En un entierro que ustedes hayan podido percibir, han visto dos bandos, ¿no? Bueno, no dos bandos, dos tipos de personas. La persona que llora y la persona que no llora. Pregunta, ¿quién sufre más? En un entierro, la persona que llora y la que no llora. ¿Quién sufre más? Exacto, la que no llora. Entonces, y a veces, ¿qué pasa, no? El tercero que está ahí dice, oye, ¿cómo no puede llorar? Seguro no le ha querido. Créanme que la persona que no llora, tiene mucho más riesgo de complicar su situación frente a sus emociones. Y necesita llorar. Y uno de los puntos es que se desahogue, que desfogue lo que siente. Claro, tiene que expresar sus sentimientos. La que no llora porque no expresa sus sentimientos, exacto. El hecho de expresar los sentimientos es una habilidad que permite que no te cargues, que no te embotes emocionalmente. Entonces es sumamente importante. Ahora, juntos en momentos de soledad, es saludable que se comparta con otros la vivencia, con otros que se tenga el alcance. Si no viven otras personas, se recomienda llamadas, videollamadas, grupos de WhatsApp, que se realicen reuniones virtuales, ceremonias de despedida, por ejemplo, homenajes y recuerdos. Les cuento una experiencia que tuve con una familia que pude abordar o tuve la suerte de abordar. Después ya del momento en que, bueno, ellos no tenían mucha economía en realidad para poder realizar la cremación. Lo entierran a su cadáver solo con dos familiares presentes, llegan a casa y lo que se hizo fue una reunión posterior a los 10 días, ¿no? Y la dinámica era que todos tengan una foto de él y comiencen a hablar lo bueno de él. Muchos lloraron, pero después comenzaron con risas. Lloraron al inicio, pero después todo terminó en risas. Imagínense qué bonita experiencia, ¿no? Ahora, evitar en la medida de lo posible el aislamiento total, sí, no podemos dejar solas a personas. Por ejemplo, a esa persona que hemos identificado en un velorio que no está llorando, no hay que dejarla sola. Hay que buscar la forma para que el hilo de la madeja, para que esta persona pueda desencadenar su llanto. Eso es importante, ¿ya? Entonces hay que combinar ambos. Podemos estar solos un momento, pero también buscar la compañía. Y si la persona que no tiene ninguno de los dos, el que se da cuenta, o al menos desde hoy que estamos recibiendo esta pequeña charla, podemos entender de que necesitamos estar cerca de esta persona. Tiempo para pensar. El tiempo para pensar, queridos amigos, a medida de que lo vaya pudiendo hacer, siempre es importante que se dé un respiro mental cuando se sienta que se necesite.
La ausencia física de una persona que se va es algo en lo que se pensará toda la vida. Toda la vida vas a extrañar a ese ser. Ahora, de distinta forma, seguirá estando presente en sí. Por ello, cuando la mente y el cuerpo se hagan preguntas y te traigan imágenes o recuerdos, no hay que cerrar esa puerta, no hay que evitar recordar, hay que pensar, hay que recordar a esa persona. Esto generalmente va a ayudarte a confrontar o llegar más rápido a la aceptación de lo que ha sucedido. Ahora, si tú cierras la puerta a estos recuerdos, te va a generar un desgaste enorme, improductivo, y va a ser más doloroso todo lo que está sucediendo. Entonces es importante darse un tiempo para pensar, para recordar. Ahora, si no viene a tu mente como un pensamiento intrusivo, recordar y ver, por ejemplo, sacar el álbum de fotos y recordar ese pequeño momento que tú fuiste plenamente feliz con esta persona. Si hay lágrimas de por medio, está bien, aceptar las lágrimas y llorar por ese recuerdo bonito que tienes. ¿Y por qué no? A ver, yo les digo algo, ustedes vean una foto que tengan cerca de mamá, tengan cerca del hermano que de pronto ya no está. Les va a generar una sonrisa cuando recuerden la travesura que les hizo. Les va a generar un llanto cuando recuerden que la penumbra que pasaron. Pero hay carga emocional. Lo importante es expresarla, no cerrarle la puerta, como se dice a estos recuerdos. Eso es importante, queridos amigos. También hay otro punto, ¿no? Escribir o pensar. Dentro de escribir o pensar, lo que podemos tener en cuenta es que, por ejemplo, siempre que la persona pueda que exprese para que les dé forma, dice, a sus pensamientos y los escriba, esto ayuda a procesar mejor y ordenar y observar cómo su vivencia va cambiando con los días. Se puede recomendar que se utilice un pequeño cuaderno donde la persona comience a escribir lo que siente en ese momento. Si es en función a una persona, escribir lo que siente por esa persona. Escribir como si estuviera escribiendo una carta dirigida a esta persona, como si estuviera presente y se la va a llegar. ¿Es bueno hacerlo? No, bueno, a veces algunos usuarios o pacientes no deciden hacerlo, porque hay un tema de enlentecimiento psicomotor, es una suerte de que no te da ganas de hacer. Entonces también es importante a la vez, si no puedes escribir, pensar. Ahora, siempre es importante escribir sobre lo que se necesita y se permita sentir lo que ello genere. Si necesitas su ayuda, su apoyo, es importante manifestarlo en esa hoja si lo escribes. Es importante decir, yo te necesito para esto. Y ahí es donde estás aceptando y a la vez estás emitiendo un sentimiento, estás emitiendo tristeza y eso es importante. Ahora, no ayuda a tratar de evitar expresar el dolor. El duelo reprimido, queridos amigos, el duelo que no manifiestas ni de manera escrita ni por el pensamiento, daña e incrementa el sufrimiento. Hace estragos dentro del pecho y está forzando a multiplicar su fuerza. Ojo, a veces decimos, no le hables de su mamá, no le hables al adolescente, ¿no? No le hables de su mamá, ya no se hable más de ese nombre acá en casa. Eso lo que ocasiona son malestares emocionales posteriores. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer, y coincidimos y seguimos en la misma línea, dejar que la persona exprese sus emociones como son y como tal. Los familiares estamos para brindar ese soporte emocional y los profesionales estamos ahí llanos para poder hacer que esa persona se exprese. El recurso puede ser escribir, si la persona gusta de escribir, o si no, pensar. Pero es importante que ese sentimiento no se quede dentro de ella. ¿Sí? Es sumamente importante, por favor. Callar o hablar de la pérdida. Lo que ha pasado aquí, por ejemplo, ese es un estado emocional, ¿no? Siempre es importante que se hable dentro de las posibilidades. Bueno, en caso de confinamiento es importante que se hable de lo que ha sucedido, ¿sí? Es importante que se hable de lo que ha sucedido. Hablar de la pérdida es importante. Es importante llegar a establecer una comunicación fluida en relación a lo que sucedió con la pérdida. Por ejemplo, frases como las siguientes. Ya no está aquí Juan. Juan, ¿cuánta falta nos haces? Pero vamos a ser fuertes y vamos a salir adelante juntos porque sabemos que estás en nuestro pensamiento, sabemos que estás en cada decisión que tomamos, y así va a ser, porque cuando tú estabas igual no nos faltaba nada y ahora no nos va a faltar nada tampoco porque te tenemos presente. Miren qué importante es hablar de eso,
Pero si callas y todo el mundo está callado, ese entorno no va a ser nada saludable o nada salubre para esa persona, menos para superar este proceso de duelo. En cuanto a los rituales de despedida, siempre amigos, siempre es importante, bueno, mencionar primero que ayudan a expresar sentimientos. Y como podemos ver nuevamente, la expresión de sentimientos, cuán importante es. Siempre hay que animar a fomentar la despedida. Por ejemplo, ¿no? Un homenaje que siempre que no lo haya hecho o no lo hayan hecho en algún momento. Esto de la dinámica que les dije, ¿no? Citar a todos los familiares vía Zoom, vía Google Meet, por cualquier plataforma virtual o una videollamada por Messenger y decir, ya todos tienen una foto de papá Humberto, vamos a llamar así. Entonces, papá Humberto, a ver, ya, quiero que tú me digas, Juan, que tú eres hijo de Humberto. ¿Cómo era tu papá? ¿Qué travesuras ha hecho? A ver, coméntame. Sí, mi papá hizo eso. Ahora, ¿qué extrañas de papá? Coméntame. Entonces es importante que cada familiar comience a expresar los sentimientos que tiene, tanto positivos y negativos. ¿Sí? Tristeza, dolor, alegría, jolgorio, risas. Esto va a ayudar a manejar y a hacer más sostenible el manejo del duelo, queridos amigos. Por ejemplo, expresar sentimientos a través de un diario, hacer un dibujo o crear un álbum de recuerdos de Humberto, construir una caja de recuerdos de Humberto, de todo lo que le pasó a la familia, es sumamente importante y contribuye a superar este proceso de duelo de manera más idónea, ¿no? Bueno, acá les dejo, queridos amigos, esto ya no lo voy a desarrollar porque está bien explícito les estoy dando a ver, vamos a llamarlo así, como un valor agregado, algo más, para que ustedes puedan tener en cuenta de que debemos de cuidar nuestra salud en el contexto actual, ¿sí? Esto se les va a pasar mediante plataforma. Aquí tienen, por ejemplo, vamos a cuidar nuestra salud mental. Hay unas recomendaciones que les coloco aquí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de cuidar nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, el hecho de descansar, son aspectos que cuidan nuestra salud mental. Planificar rutinas fuera del trabajo. Es importante cuidar nuestra salud mental manteniendo contacto con los compañeros de trabajo, respetar las diferencias en los hogares, en el centro de trabajo, compartir información constructiva. Está muy, muy detallado, lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Yo sé que les va a servir, les va a ayudar bastante en el sentido de que todos debemos de cuidar nuestra salud mental y los responsables de cuidar nuestra salud mental somos nosotros, no nuestros jefes, no nuestros padres, no nuestros hermanos, nosotros mismos. Y que, si queremos propiciar salud mental a los demás, tenemos que estar aquí primero saludables, nosotros mismos primero y después en sintonía con lo demás. Ahora, quiero abrir un espacio, bueno, ya cumplimos, son las 10:59. Les pediría unos 10 minutitos para poder garantizar sus preguntas y su participación. Por favor, a ver, bueno, de mi parte, hasta aquí nomás. Cualquier duda que tengan, cualquier aporte o cualquier incluso estudio que quieran realizar, yo estoy llano a poder participar de ello. Les remito mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, incluso si desean algún tipo de bibliografía, voy a buscar en mi biblioteca virtual, si la tengo, les voy a remitir, pero cualquier duda que tengan me escriben a ese correo, ¿sí? Igual mediante plataforma se les va a facilitar las diapositivas para que ustedes puedan al menos tener siempre la disposición de mejorar con la salud mental que necesitamos y tanta falta nos hace. Quiero hacer con las personas ¿qué hacer con las personas que dicen, igual todos nos vamos a contagiar? El miedo al COVID baja nuestro sistema inmune. Más te cuidas, pero te vas a contagiar. Pero vamos, esas premisas no se cuidan, no usan mascarillas y van a lugares aglomerados, etc. A ver, Jessica, el comportamiento saludable implica un trabajo de prevención y promoción. Necesitamos establecer acuerdos sinceros, acuerdos científicos y sinceros que hagan que la población ayacuchana, o no solo la población ayacuchana, la población mundial comprenda que la salud está en nuestras manos, que nosotros somos dueños de nuestra salud y que si enfermamos es por nuestra mala conducta de salud. Entonces, partiendo de ese origen, nosotros tenemos que comenzar a propiciar de que, a ver,
como dices en la primera frase, igual todos nos vamos a contagiar. Claro, eso lo he escuchado incluso de muchas personas que están en el ámbito de la salud, ¿eh? Lo he escuchado mucho. ¿Y qué me dicen, no? Me dicen, ¿sabe qué, señor psicólogo? De alguna u otra forma, tenemos que buscar la idea de que está bien, todos nos vamos a infectar, pero puedo protegerme frente a ello. Puedo enlentecer el proceso de infección en mi persona. Puedo generar mayores recursos para afrontar la enfermedad en algún momento. Pero todo depende del comportamiento saludable. Y el comportamiento saludable tiene que ver con las creencias que tienes dentro de ti. Ahora, desarraigar esas creencias erróneas es un trabajo bastante arduo, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, yo considero de que ya se tiene que crear un equipo especializado itinerante de psicólogos que acudan a los espacios. De repente, no necesariamente que acudan a espacios para conglomerar gente, pero visitas domiciliarias de manera unificada se pueden realizar bajo los equipos de protección o con los equipos de protección necesaria para que se pueda incluso brindar el soporte emocional adecuado a estas personas que ya tienen un diagnóstico positivo de COVID y las personas que vienen superando el cuadro de COVID. Entonces es importante ello, ¿no? Algo que les quería decir final ya para terminar mi intervención, queridos amigos, y valorando lo que, gracias Pedro por la curación espontánea de las creencias. Sí, es muy bueno ese libro. También hay otro libro importante, que es Cambio e Identificación de Creencias. Esa sí la tengo, lo voy a pasar a plataforma para que se los mande, ¿ya? Tengo este libro virtual, es Cambio e Identificación de Creencias. El autor es Cristian, bueno, no me acuerdo exactamente, se me acaba de ir, me acabo de cruzar con otro libro. Algo final, queridos amigos, sí, los mensajes de medios de comunicación son importantes, medios radiales también, pero también es importante conversar frente a frente con una comunicación fluida de manera horizontal. Practiquen la respiración diafragmática, queridos amigos. La respiración diafragmática ayuda mucho a contener y a compasar el momento de duelo. La respiración profunda diafragmática implica, como sigue la secuencia en la imagen que les muestro, inhalas profundo, pasa a los pulmones, llega al abdomen, retienes unos 4 o 5 segundos y eliminas del abdomen, sueltas los hombros y botas el oxígeno por la boquita. ¿Sí? Entonces, importante, por favor, importante que ustedes tengan muy en cuenta, queridos amigos, el respirar con actitud te libera de muchas enfermedades. Muchos de nosotros respiramos por vivir, ¿sí? Muchos respiramos por vivir. Pero la idea aquí, queridos amigos, es respirar con actitud para ser saludables. Y una respiración diafragmática te conlleva a un proceso de salud adecuado. ¿Sí? Respiren mucho, les comparto, yo gustosamente me quedaría más tiempo, pero bueno, hay tiempos y plazos específicos, los espero en otra ponencia que se va a realizar con gusto, estoy para compartir con ustedes y quedo muy agradecido por su audiencia y quedo muy agradecido por todo, ¿no? Les deseo que todo les vaya bonito de aquí en adelante. Lean mucho, hay un decreto y una resolución directorial del Ministerio de Salud que está recién instaurando todo esto, pero yo pienso que vamos a lograr muchas cosas, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, muy buen día, hasta otra oportunidad. Gracias, licenciado, por su ponencia y estimados participantes, con eso damos finalizada la clase.